Hay un tipo de tristeza que casi nadie confiesa. No es tristeza por una pérdida grande, es peor porque es silenciosa. Es la tristeza de darte cuenta de que estás viviendo por debajo de lo que sabes que podrías vivir. Miras tu vida y sientes que te falta algo, que te falta fuerza, que te falta dirección, que te falta ese impulso que otras personas parecen tener. Y lo más frustrante es que tú también tienes sueños, tú también quieres triunfar, tú también quieres ver resultados, solo que cada mes pasa y el avance se siente pequeño o se siente inexistente. Tal vez trabajas duro, pero sientes que todo se te va en sobrevivir. Pagas cuentas, cumples responsabilidades y al final del día, lo único que te queda es cansancio. No el cansancio que te hace sentir orgulloso, sino el cansancio que te hace preguntarte por qué te esfuerzas tanto y sigues en el mismo lugar. Te acuestas con la idea de que mañana será diferente y despiertas con la misma rutina. Entonces empiezas a hacer lo que hace la mayoría. Hablas de lo que harás, de lo que vas a cambiar, de lo que mereces, de lo que estás a punto de lograr. Y por unos minutos te sientes mejor, porque hablar se siente como movimiento, pero esa sensación se evapora rápido, y cuando se evapora, lo único que queda es una verdad que duele. Tu vida no cambia porque hables de cambiarla, tu vida cambia cuando haces el trabajo silencioso que nadie aplaude, cuando construyes disciplina sin espectadores, cuando repites acciones correctas aunque no tengas ganas, aunque no tengas apoyo, aunque nadie lo note todavía. Quiero que me escuches con atención porque esto puede salvarte de años de frustración. Hay un poder enorme en trabajar en silencio. No es poesía, es estrategia, es psicología aplicada, es carácter, es una forma de recuperar el control sobre tu futuro. Y si hoy te sientes estancado, si hoy sientes que la gente no te toma en serio, si hoy sientes que ya te cansaste de prometer y no cumplir, entonces este mensaje es para ti. Yo, Brian Tracy, fui ese que hablaba y no avanzaba. Yo recuerdo perfectamente lo que se siente estar lleno de ideas y vacío de resultados. Durante años, yo era el hombre que tenía planes para todo y disciplina para casi nada. Tenía conversaciones brillantes, teorías, explicaciones. Sabía describir la vida que quería con lujo de detalle. Y esa habilidad me daba una satisfacción peligrosa, porque me hacía sentir avanzado sin estarlo. Yo veía a otras personas que parecían tener una fuerza especial. Se levantaban temprano, se organizaban, aprendían, crecían, generaban ingresos, escalaban posiciones, y yo pensaba que la diferencia era talento, suerte o conexiones. Me tomó tiempo entender que muchas veces la diferencia era más simple y más dura. Ellos hacían en silencio lo que yo solo decía en voz alta. Hubo una etapa en la que yo buscaba apoyo en la conversación. Si tenía miedo, lo hablaba. Si me sentía incapaz, lo explicaba. Si no actuaba, lo justificaba. Era como si mis palabras fueran un refugio, una forma de aliviar la incomodidad de no estar ejecutando. Y cuando la incomodidad se iba también la urgencia. Así se construye una vida estancada, no por falta de capacidad, sino por exceso de ruido interno y externo. Hasta que un día me golpeó una verdad. Nadie está obligado a creer en ti. Nadie tiene por qué emocionarse con tus planes. La vida no premia tus intenciones. La vida premia tu estructura, tu disciplina, tu capacidad de sostenerte cuando no hay aplausos. Ese día dejé de buscar validación y empecé a buscar evidencia. Evidencia en mi agenda, evidencia en mis hábitos, evidencia en mis acciones. Y esa decisión se convirtió en el comienzo real de mi transformación. La razón por la que contar tus planes te quita fuerza. Hay algo que ocurre en la mente humana y la mayoría no lo entiende. Cuando tú cuentas un plan con emoción, tu cerebro lo experimenta como una pequeña victoria. Recibes atención, recibes aprobación, recibes reacciones y tu mente registra esa sensación como un avance. Es una trampa, porque sientes que ya ganaste una parte del resultado sin haber construido nada. Luego llega el trabajo real. Llega el día en que tienes que levantarte aunque estés cansado. Llega la tarde en la que tienes que estudiar aunque nadie te vea. Llega la semana en la que tienes que seguir aunque no haya resultados inmediatos. Y ahí es cuando muchas personas se caen. No porque no puedan, se caen porque ya gastaron su energía en el anuncio. Se caen porque ya obtuvieron su recompensa emocional demasiado pronto. Además, cuando cuentas un plan, lo expones. Y cuando lo expones, lo pones frente a personas que opinan desde su experiencia, no desde tu destino. Algunas te van a desanimar con frases disfrazadas de preocupación, otras te van a lanzar dudas que ni siquiera habías considerado. Y si tú todavía no tienes un carácter entrenado, esas voces se vuelven un ancla. Aquí está la idea que quiero que grabes. Hay etapas en las que tu plan necesita crecer como una semilla. Una semilla no se anuncia, se protege, se riega, se cuida en silencio. Si la expones demasiado pronto, si la sometes al viento de la opinión ajena, se debilita. El silencio no es esconderse, es incubar. Cuando tú trabajas en silencio, no estás buscando el aplauso, estás construyendo evidencia. Y la evidencia es lo único que cambia tu autoestima, tu postura y tu destino. La evidencia es lo que te da paz. Porque una persona con evidencia no necesita hablar tanto, se le nota.
La diferencia entre ruido, movimiento y progreso. Mucha gente confunde tres cosas: ruido, movimiento y progreso. El ruido es hablar, discutir, explicar, contar, quejarse, prometer. El movimiento es estar ocupado, ir de un lado a otro, resolver urgencias, responder mensajes, llenar el día. El progreso es otra cosa. El progreso es avanzar en lo que realmente cambia tu vida. El progreso casi siempre se siente menos emocionante al principio. No te da ese golpe inmediato de emoción que te da una conversación. No te da la sensación de relevancia que te da publicar algo. El progreso se siente lento, repetitivo, a veces hasta aburrido, pero tiene una característica que lo hace superior a todo: se acumula. Una hora diaria de trabajo profundo se acumula, un hábito de lectura se acumula, una práctica consistente se acumula, un ahorro disciplinado se acumula, un entrenamiento mental se acumula, y un día, sin que te des cuenta, lo acumulado se convierte en una ventaja enorme. Ese día es cuando la gente dice que fue suerte, ese día es cuando la gente dice que apareciste de la nada, pero tú sabes que no apareciste de la nada. Tú estabas trabajando cuando nadie estaba mirando. Quiero que entiendas esto porque aquí se define tu futuro. Tu vida no necesita más ruido, tu vida necesita más progreso, y el identidad. Hay un momento en tu vida en el que te cansas de prometer, te cansas de decir que vas a cambiar, te cansas de disculparte por lo mismo. Y en ese momento, si haces lo correcto, nace una nueva identidad. Ya no te defines por lo que planeas, te defines por lo que sostienes. Trabajar duro en silencio es una declaración. Es decirte a ti mismo que ya no vas a vivir de palabras. Es decirte que vas a convertir la disciplina en un estándar, no en un intento. Es decirte que ya no vas a depender de la motivación, porque la motivación es inestable. Un día está, otro día no. La disciplina, en cambio, se entrena. Cuando una persona decide esto, cambia su manera de vivir. Empieza a cuidar sus mañanas, empieza a proteger su energía, empieza a elegir mejor con quién habla y cuándo. Empieza a decir menos y hacer más. Empieza a sentir un tipo de respeto por sí mismo que no necesita aprobación externa. Y aquí hay algo importante: la gente no respeta a quien habla bonito. La gente respeta a quien se demuestra coherencia. Y la coherencia nace cuando tu vida privada está alineada con tu discurso público. Si tú quieres autoridad, necesitas construirla donde nadie te ve, porque la autoridad real no es pose, es resultado interno. ¿Por qué el mundo se sorprende cuando trabajas en silencio? Cuando trabajas en silencio, ocurre algo inevitable. Llega un día en el que el cambio se vuelve visible. Tu forma de hablar cambia, tu forma de decidir cambia, tu forma de moverte cambia, tu manera de enfrentar problemas cambia. Tu estabilidad mejora, tu productividad mejora, tu relación con el dinero empieza a transformarse. Y entonces aparece la frase que yo he escuchado una y otra vez. Dicen que fue de repente, dicen que tuviste suerte, dicen que te cambió la vida de un día para otro. Pero tú sabes la verdad, tú sabes las noches en las que seguiste aunque no tenías ganas, tú sabes las mañanas en las que te levantaste antes que los demás, tú sabes el trabajo que hiciste cuando nadie te mandaba un mensaje para animarte. Eso es lo que significa sorprenderlos con tu éxito. No es una venganza infantil, es una consecuencia natural.
la consecuencia de haber elegido el camino difícil, el camino silencioso, el camino que pocos soportan porque no tiene reconocimiento inmediato. Y aquí viene la parte más importante. Este camino no es solo para ganar dinero, es para recuperar tu dignidad, para recuperar tu control, para sentirte orgulloso de ti mismo, porque hay una alegría profunda en mirar tu vida y saber que ya no estás sobreviviendo, estás construyendo. El silencio empieza cuando decides dejar de explicarte. Hay un punto exacto en la vida donde una persona madura de verdad. No es cuando aprende algo nuevo, es cuando deja de explicarse, cuando deja de justificar por qué no avanzó, cuando deja de contarle a otros lo que piensa hacer y empieza a preguntarse qué está dispuesto a sostener. La mayoría de las personas vive cansada no porque trabaje demasiado, sino porque se explica demasiado. Se explica por qué hoy no pudo, se explica por qué mañana sí podrá, se explica por qué la situación es difícil, se explica por qué otros tuvieron ventaja, y cada explicación parece razonable, pero juntas forman contigo mismo. Y ahí se define quién eres realmente. Ahí descubres si eres alguien que se cumple o alguien que se abandona al primer cansancio. El silencio te obliga a escucharte, a reconocer tus debilidades, a corregirte sin drama, a fortalecerte sin ruido. Poco a poco empiezas a confiar más en ti, no porque hables mejor, sino porque actúas mejor. Esa confianza silenciosa se nota, no se anuncia, se proyecta, en tu postura, en tu forma de decidir, en tu capacidad de mantenerte firme cuando otros se dispersan. Cómo el silencio transforma tu relación con el dinero. Hay algo que casi nadie conecta cuando habla de dinero. El ruido mental y la inestabilidad financiera suelen ir de la mano. Una mente dispersa toma decisiones impulsivas, cambia de dirección constantemente, se distrae con promesas rápidas, gasta para aliviar emociones en lugar de invertir para construir futuro. Cuando empiezas a trabajar en silencio, algo cambia por dentro. Empiezas a pensar a más largo plazo. Dejas de reaccionar a cada estímulo externo. Ya no necesitas demostrar nada comprando cosas que no te acercan a donde quieres estar. Empiezas a usar el dinero como una herramienta, no como un escape emocional. Yo he visto esto una y otra vez. Personas que ordenan su mente comienzan a ordenar sus finanzas. Personas que reducen el ruido empiezan a ver oportunidades que antes ignoraban. No porque aparezcan de la nada, sino porque ahora tienen la claridad mental para reconocerlas y la paciencia para sostenerlas. El silencio te entrena para postergar gratificación, y esa capacidad es una de las habilidades financieras más importantes que existen. No es casualidad que quienes logran estabilidad económica sean también quienes saben decir no al impulso inmediato. El silencio no solo protege tu enfoque, protege tu futuro financiero, el momento en que casi todos abandonan sin darse cuenta. Hay una fase del crecimiento personal que es especialmente peligrosa. Es cuando ya trabajaste lo suficiente como para estar cansado, pero todavía no lo suficiente como para ver resultados claros. En ese punto, aparece una voz interna que empieza a negociar contigo, te dice que quizá no vale la pena, que tal vez
estás exagerando, que podrías bajar el ritmo un poco. Muchas personas abandonan ahí, no porque no tengan capacidad, sino porque empiezan a hablar demasiado de su proceso, empiezan a escuchar opiniones que siembran duda, empiezan a comparar su avance silencioso con el ruido visible de otros. El silencio te permite atravesar esa etapa sin sabotearte, te mantiene enfocado cuando todavía no hay evidencia externa, te da la fortaleza para seguir cuando no hay reconocimiento. Y si logras sostenerte ahí, algo ocurre. El progreso acumulado empieza a notarse, no de forma dramática, sino sólida. El cambio real casi nunca llega con un anuncio, llega después de un periodo incómodo donde solo tú sabes cuánto esfuerzo estás poniendo. Y si abandonas en ese punto, no es que falles, es que renuncias justo antes de cosechar. El respeto silencioso que cambia cómo el mundo te trata. Hay un tipo de respeto que no se pide ni se exige, se construye, y casi siempre se construye en silencio. Las personas empiezan a tomarte en serio cuando notan consistencia en tu vida, cuando ven que no hablas tanto, pero avanzas, cuando tu comportamiento es estable, incluso bajo presión. Ese respeto no viene de impresionar, viene de coherencia, de ver que haces lo mismo cuando nadie te observa, de notar que tus decisiones tienen dirección, que tu vida no es caótica, que sabes a dónde vas aunque no lo anuncies. Con el tiempo, esa percepción cambia cómo te tratan, cambia las oportunidades que te ofrecen, cambia la forma en que escuchan tus palabras. Porque ahora tus palabras tienen respaldo, ya no vienen vacías, vienen acompañadas de evidencia. Ese es uno de los mayores beneficios de trabajar en silencio. No solo mejoras tu vida, cambias la manera en que el mundo responde a ti. Y eso no se logra hablando mejor, se logra viviendo mejor. El silencio como preparación para un salto mayor. El silencio no es el final del camino, es la antesala. Es la etapa donde te fortaleces sin presión, donde corriges errores sin exposición, donde te conviertes en alguien más capaz antes de que el mundo te lo demande. Las oportunidades grandes suelen llegar cuando menos ruido haces y más preparado estás. No llegan para rescatarte, llegan para trabajar contigo. Y solo quien ha construido disciplina en silencio puede sostenerlas sin colapsar. Si hoy te sientes invisible, no lo veas como un castigo, velo como entrenamiento. Estás en una etapa donde puedes equivocarte sin consecuencias graves, aprender sin juicios y crecer sin interrupciones. Aprovecha ese espacio, no lo desperdicies buscando atención, porque llegará el día en que ya no podrás esconderte, el día en que tus resultados te pondrán frente a nuevas responsabilidades, y cuando ese día llegue, agradecerás haber usado bien este periodo silencioso. El día que aceptas que tu vida no va a cambiar sola. Hay un momento en la vida que no es cómodo ni inspirador, pero es decisivo. Es el momento en el que aceptas que tu vida no va a cambiar sola, que el tiempo no va a ordenar lo que tú no estás dispuesto a ordenar, que los años no te van a volver disciplinado si tú no decides entrenarte. Ese momento no llega con emoción, llega con cansancio, con hartazgo, con una sensación profunda de estar repitiendo los mismos días con distintas fechas. Yo he hablado con miles de personas que se sienten atrapadas en esa etapa, personas inteligentes, soledad elegida, la soledad donde no hay distracciones constantes, donde no hay ruido ajeno, donde no tienes que interpretar un papel para nadie.
Esa soledad es incómoda al principio porque te enfrenta contigo mismo, con tus hábitos, con tus excusas, con tus miedos, con tu falta de disciplina. Y por eso muchos la evitan. Prefieren el ruido, las conversaciones vacías, el entretenimiento constante, porque el ruido anestesia, pero también estanca. Cuando aprendes a estar solo con intención, empiezas a pensar distinto. Empiezas a observar patrones que antes ignorabas. Te das cuenta de cómo desperdicias tiempo, de cómo reaccionas emocionalmente, de cómo te saboteas, y esa conciencia es dolorosa, pero necesaria, porque no puedes cambiar lo que no reconoces. El trabajo silencioso necesita de esa soledad. Necesita espacios donde puedas leer, reflexionar, planear, corregir, donde no tengas que explicar nada, donde puedas avanzar sin interrupciones. Mientras otros se distraen buscando aprobación, tú te fortaleces construyendo claridad. Las personas que triunfan no son las más sociables, son las más capaces de estar a solas sin perder dirección. Esa habilidad es una ventaja enorme en un mundo saturado de ruido. El punto exacto donde dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. La mayoría de las personas no vive de forma consciente, vive reaccionando. Reacciona a mensajes, a problemas, a emociones, a urgencias, a la opinión ajena. Se levanta apagando incendios y se acuesta cansada sin haber avanzado en nada importante. Al final del día, siente actividad, pero no progreso. El silencio rompe ese patrón. Cuando reduces el ruido externo, tu mente deja de estar en modo reacción y entra en modo dirección. Empiezas a decidir qué merece tu energía y qué no. Empiezas a priorizar, a planear, a estructurar tu día con intención en lugar de dejar que el día te consuma. Dirigir tu vida no significa hacerlo todo, significa elegir bien, elegir en qué trabajar, elegir cuándo descansar, elegir a qué decir no, elegir qué hábitos sostener aunque no sean cómodos. Y esas elecciones requieren calma mental, requieren silencio. Cuando empiezas a dirigir en lugar de reaccionar, tu vida cambia de ritmo. Te vuelves más estable, menos impulsivo, menos emocional, más estratégico. Y esa estabilidad es clave para cualquier éxito duradero, tanto personal como financiero. El silencio no te quita fuerza, te la devuelve, te devuelve la capacidad de decidir con claridad. Y una persona que decide con claridad, tarde o temprano, termina construyendo resultados que ya no necesita explicar. La disciplina que se construye cuando nadie te exige nada. La verdadera disciplina no aparece cuando alguien te está observando, aparece cuando nadie te exige nada, cuando no hay consecuencias inmediatas si fallas, cuando podrías abandonar sin que nadie te reclame. Ahí es donde se define si la disciplina es real o solo una reacción al control externo. Durante años he visto personas funcionar bien solo cuando hay presión, cuando hay un jefe, cuando hay una fecha límite, cuando alguien las evalúa, pero en cuanto esa presión desaparece, también desaparece la constancia. Eso no es disciplina, eso es dependencia. Trabajar en silencio te enfrenta a un escenario distinto. No hay aplausos, no hay supervisión, no hay reconocimiento inmediato. Solo estás tú y tu compromiso. Y al principio, eso pesa, porque te das cuenta de cuántas veces solo actuabas para cumplir expectativas ajenas y no las tuyas. Pero si sostienes ese proceso, algo cambia. Empiezas a actuar incluso cuando no tienes ganas. Empiezas a cumplirte aunque nadie lo note. Empiezas a desarrollar una identidad distinta, la identidad de alguien confiable. Y esa identidad es una ventaja enorme en cualquier área de la vida. La disciplina silenciosa no te hace espectacular, te hace sólido, y la solidez siempre vence al entusiasmo pasajero. El silencio como entrenamiento para
de tiempo, y aunque ese descubrimiento no es cómodo, es necesario. Poco a poco empiezas a notar algo distinto. Ya no necesitas motivarte tanto para